A ver, primero, el tema de la seguridad o de la inseguridad es una preocupación que no ha vuelto a ser, sino que siempre ha sido en los últimos años en los argentinos. Sí. Siempre en todas las encuestas y aparte cuando uno habla con la gente. Primero está el tema de inseguridad, después por supuesto la cuestión económica, siempre por supuesto es un tema de mucha preocupación, pero la inseguridad siempre ha sido una preocupación. ¿No hay momentos en el que Bolsillo le gana a eso también? Los últimos años te diría que no, porque la verdad que cambia la vida de cada uno, la inseguridad. Lo vemos en muchísimas cosas cotidianas, hasta incluso, yo soy platense, estudié en la escuela que está acá a 2 cuadras, en la de 7 y 32, y yo venía caminando desde mi casa, que estaba acá a 8 cuadras, caminaba a los 10 años, venía caminando hasta mi escuela. Hoy es algo que casi es muy difícil que pase por la inseguridad, y eso implica que los padres tengan que gastar en acompañar en el transporte y llevar a los chicos a acompañar, y eso influye también en la cuestión económica y por supuesto en las relaciones humanas, en un montón de cosas. Entonces la realidad es que en la provincia de Buenos Aires el peronismo, que gobernó esta provincia durante casi 30 años, fracasó en su política de seguridad y por lo tanto, ahora que hay un gobierno nuevo, que hace 7 meses que gobierna, hay que dar un poquito más de tiempo para cambiar, digamos, una policía que realmente no ha cumplido con el objetivo que es cuidarnos a todos los bonaerenses. No estoy de acuerdo con que haya accedido. Creo que acá hubo un gobierno que, digamos, de ninguna manera luchó contra el narcotráfico y además hasta ahí estuvo vinculado, ¿no? Granero, por un lado, que esté vinculado con el triple del crimen. Lo que todavía queda claro de qué va a pasar con qué va a pasar con la vinculación de Aníbal Fernández con el triple del crimen. Hay un montón de cosas que tienen que ver con eso y aparte el crecimiento que ha tenido durante los últimos años la droga en el país demuestra que de alguna manera fracasó cualquier política de lucha contra eso. Yo creo que no hay que quedarse con que es un contexto internacional, que esto pasa en Colombia, que en México. Yo creo que hay salidas para esto. Pasa que venimos de muchos años donde no se combatió esta situación y la realidad es que si tenemos un país con 12 millones de pobres, obviamente hay un contexto social muy difícil y hay que atacar desde ahí para adelante. Y esto tiene que ver con mejorar la seguridad, por supuesto, como estamos hablando, mejorar la educación, es una de las claves. Justamente destinar mucho presupuesto a la educación. La verdad que durante mucho tiempo el gobierno anterior se negó a hacerlo, cuando se hizo limitadamente. Me parece que en este proceso donde se está reconvirtiendo la policía bonaerense, haciéndose muchos cambios, me parece que no es el mejor momento. Pero quizá en el futuro habría que dar el debate. Pero a usted le da un poco de esto que marcaba Daniela, el hecho de decir intendentes peronistas que tienen por ahí... por eso que me parece que es un momento para, primero, digamos, hay que trabajar para mejorar la policía bonaerense. Y luego, una vez que esté consolidado ese cambio, que parece que es clave, porque la seguridad hoy en la provincia lo maneja, es responsabilidad de la policía bonaerense, luego quizá pensar en mejorar lo que tiene que ver las competencias de la policía local. Calificar un gobierno que tuvo 12 años y que dejó 12 millones de pobres como centro izquierda, y la verdad que creo que me parece que si es así, fracasó. Quiero agregar algo. Nosotros en el Congreso votamos una ley que se llama Ley de Extinción de Dominio para recuperar lo que se robaron, vuelva a la gente. Y esto es muy importante. Se dio media sanción, fue un proyecto que impulsó el Frente Renovador y también nosotros acompañamos, por supuesto, y que implica que lo que se recupere por la corrupción vuelva a la gente a través de temas sociales, de vivienda y educación. Me parece que esa es la clave de lo que viene. Es un proyecto originario del senador Giustiniani. Y es verdad, y Giustiniani yo fui el primer informante en el Congreso y me parece un gran honor haber impulsado ese proyecto. Yo creo que, el tema de los aumentos tiene dos vértices. El tema de cumplir con los procedimientos legales, que es hasta ahora lo que la justicia más todo se ha pedido, y me parece que en ese punto hay que hacer el eje y hay que cumplir con lo que establece la regla. Hubo un error ahí. Hubo una interpretación de que no correspondía hacer la audiencia pública. Los jueces han dicho que la interpretación es errada, por lo menos en los fallos de la justicia federal. Igual están apelados, habrá que ver en definitiva qué dice la justicia en última instancia. Pero es una cuestión de interpretación. Por supuesto, lo que tiene que ver con los aumentos de las tarifas tiene que ver con cambiar, digamos, una política energética que lamentablemente había fracasado y que los subsidios lamentablemente no podían mantenerse. Por supuesto que los aumentos, cuando se produce un aumento de más del 1000%, es impagable para cualquier asalariado y por lo tanto ahí en el gobierno reconoció que se había cometido algún tipo de error y por lo tanto dio marcha atrás, lo cual me parece que es absolutamente sano y por eso el anuncio que primero había hecho el ministro de Interior Rogelio Frigerio y luego lo hizo el presidente Macri en el día de ayer, me parece que por lo menos en alguna manera da un paliativo. Creo que todavía falta, hay que seguir trabajando en lo que tiene que ver con la tarifa social, para que haya más acceso a la tarifa social, porque el gobierno la ha ampliado, hoy hay una tarifa social mucho más amplia en cuanto a los beneficiarios, pero todavía hay mucha gente que no se ha adherido, me parece que hay que seguir trabajando con eso. ¿Cómo cree que es leída por la sociedad el prueba y error? Porque por un lado es cierto, es una valoración positiva del gobierno que reconozca errores, pero sistemáticamente prueba y error, prueba y error. ¿Cómo lo creen ustedes que lo percibe la gente? No creo que haya sido sistemático, la verdad que la mayoría de las cosas no hemos hecho prueba y error y muchas de las cosas que... Y la comisión de los miembros de la Corte... La mayoría de las cosas
cosas no. La salida del cepo, un montón de medidas que hemos tomado. Vos decís que son improvisadas, no han sido prueba de error. Estás hablando de temas muy puntuales. El tema de las tarifas era un tema muy complicado, lo sabíamos desde el principio, que era muy difícil de resolver y por lo tanto podía ocurrir algún desfasaje. Pero no, la verdad que creo que, a ver, el gobierno, Mauricio Macri cuando era jefe de gobierno, en algunas ocasiones también cometió errores y las reconoció y digamos, y en la mayoría de las cosas acertó y por eso la gente de la capital lo votó tantas veces. Tiene que ver con acá naturalizar las cosas. Fuimos a Tucumán para el Bicentenario 9 de julio, en el viaje durante el tiempo pudimos, conversábamos mucho con los ministros sobre este tema y la preocupación era cómo resolver un tema que sabíamos que la gente no la podía pagar. Y no era una cuestión de ni de fallo ni de nada. Realmente sentíamos, porque nosotros caminamos en la calle, hay mucha gente que nos ha dicho que no puede. Ahora hicimos un relanzamiento con algunas modificaciones, me parece que es un instrumento clave para generar compra de viviendas, hay que mover ese mercado que venía paradísimo.